pues Cristo comprende mi lucha, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo y un placer una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a poner este segmento de la palabra del Señor en sus manos a través de una oración. Eterno Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por concedernos este privilegio, Dios Todopoderoso, de compartir con nuestros hermanos, Señor, tu palabra. Rogamos, abra nuestro corazón, nuestra mente, de tal manera que esta palabra, Padre, pueda ser de beneficio, pueda ser refrescante para cada uno de nosotros, Padre. Nos ayude a reflexionar y a meditar en ella, pero también, Señor, que nos des la determinación de ponerla por obra, ya que ese es el fin de nuestros propósitos, Padre eterno, que tu palabra pueda ser hecha en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el tema de nuestro mensaje en esta hora es alimento espiritual. En la medida que nosotros vayamos desarrollando el tema, ustedes harán una mejor idea de por qué del nombre, de por qué del título, alimento espiritual. Y la palabra de Dios es clara y no deja lugar a duda acerca de qué cosa es y debe ser más importante para el ser humano, tanto como para el creyente como para también el incrédulo. Dios no da al ser humano la opción, no da al ser humano la libertad para determinar qué es más importante para ese ser humano, sea creyente o incrédulo. Dios es el que determina qué es más importante para el ser humano. El ser humano no tiene esa habilidad. Y para este no debería no es ni debería haber nada más importante que el ser justificado por Dios. Eso es lo que Dios determina, que no debería haber otra cosa más importante que el ser justificado por Dios. El ser justificado por Dios es lo que la palabra de Dios determina como la cosa de mayor importancia para el hombre. Vamos a tener una lectura ahí en la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el verso 17, donde nos dice, volviendo los 70, refiriéndose a sus discípulos, ¿verdad? Volviendo los 70 con gozo, venían contentos, venían alegres, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Venían bien entusiasmados porque los dones que Dios había puesto en ellos, que les había dado, estaban dando buenos resultados, estaban dando los resultados que ellos deseaban. Ellos estaban regocijados y atribuían a estos dones el regocijo que ellos estaban experimentando. Y el Señor Jesús responde, y encontramos su respuesta en el verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y esta es la razón por la cual el hombre debe regocijarse. Esa es la razón por la cual nosotros, los discípulos del Señor, debemos regocijarnos. Aquellos que hemos creído en el Señor, esta es la razón por la cual debemos regocijarnos. Ustedes ya lo escucharon y lo escucharon directamente de la palabra del Señor. No hay lugar a duda entonces que esta es la razón principal por la cual nosotros debemos estar alegres. No porque las cosas están yendo bien aquí en este mundo, no porque tengamos recursos necesarios para suplir las necesidades de la casa. Esa no debe ser la mayor causa de regocijo. No porque usted se encontró la novia que quería, no porque las cosas le están yendo bien. Esas no son las causas por las cuales deberíamos regocijarnos.
sino por ser salvos. Y al parecer el gozo y la alegría que estaban experimentando los discípulos tenía su base en el hecho de que los dones que habían recibido del Señor Jesús estaban dando buenos resultados. Y encontramos pues de que el Señor de forma inmediata detecta el problema y lo corrige. El Señor corrige el problema, o sea, de que en aquello que ellos estaban regocijando había un problema y el Señor corrige el problema y les dice a ellos cómo son las cosas. Les dice a ellos cómo deben pensar. El problema era que ellos estaban comenzando a relegar el objetivo principal por el cual el Señor vino a esta tierra, y el cual es de salvar a los pecadores. Estaban relegando ese objetivo. El Señor Jesús vino a esta tierra para salvar a los pecadores, pero ese propósito ellos lo estaban poniendo a un segundo lugar. El Señor Jesús inmediatamente les corrige, ¿verdad? Y sin duda el Señor nos va a corregir a nosotros también, ya que si estamos poniendo su palabra en un segundo lugar y no le estamos dando el valor y la importancia que requiere, el Señor también, tengamos por seguro que nos va a corregir también a nosotros. Entonces, para ellos los dones estaban tomando un lugar tan importante en su vida, o sea, los dones, ¿verdad? El echar fuera demonios, el sanar y todas estas cosas. Bueno, pudiera referirme a otras cosas, ya que dones o regalos el Señor nos da en abundancia todos los días. El Señor nos da muchas cosas a nosotros todos los días, pero no podemos poner esas cosas primero que la palabra, ¿verdad? Entonces, para ellos los dones estaban tomando un lugar tan importante en su vida que estaban atribuyendo a esos dones la causa de su regocijo. Muchas veces eso pasa con nosotros también. Atribuimos a las cosas que el Señor nos da como la causa de nuestro regocijo y de nuestra alegría. Eso no va a cambiar nunca. La causa de nuestra alegría es la palabra del Señor. Es el hecho de que el Señor nos ha justificado. Así que el Señor Jesús se ve en la necesidad de corregir el problema y aclararles cuál debe ser la mayor causa de su regocijo. Nuestro gozo, nuestra alegría, es el hecho de haber sido salvos. Esa debe ser la causa de nuestra alegría, el hecho de que ya somos salvos. Usted ya es salva, usted ya es salvo. Por eso debería estar contento. Somos salvos, por eso deberíamos estar contentos. Somos justificados, por eso deberíamos estar contentos. Nuestro mayor gozo debe ser el hecho de haber sido justificados. Y en eso deberíamos, sin duda, regocijarnos. Vamos a hacer una pausa, vamos a detenernos un momento para explicar en qué consiste el ser justificado por Dios. Ya es algo que deberíamos tener muy bien definido, pero vamos a hacer una corta explicación de qué significa el ser justificado por Dios. El ser justificado por Dios significa que Él nos declare a nosotros libres de todos los cargos que habían en contra nuestra, que nos declare libres de nuestro pecado, que nos declare libre Dios de nuestra injusticia, de que nos declare libre de nuestras transgresiones. El hecho de que Dios nos declare justos, que nos declare libres de todo pecado, de toda maldad, de toda ofensa en su contra. Y Dios determina que nosotros ya somos sin culpa. Somos sin culpa, entonces ya no hay nada en contra de nosotros que nos condene. Y ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya Dios nos declara libres. Y a partir de entonces, a partir de que Dios nos declara libres, ya a partir de entonces somos salvos. Nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. Alrededor de esa declaración es que debe girar nuestra vida. Alrededor de esa declaración, Dios ya me declaró, es alrededor de esa declaración que mi vida debe girar. Esa declaración debe ser el motor de mi existencia. Debe ser lo que motive mi vida. Pero debemos recordar que esa declaración no es otra cosa más que la palabra de Dios. Dios declara con su boca que somos justos, que somos libres de condenación. Entonces no es otra cosa más que la palabra de Dios. Esto significa
que es en esa palabra de Dios que debemos regocijarnos. Es alrededor de ella que debemos girar. Ella debe ser el centro de nuestra vida, de nuestra existencia. Debemos digerir esa palabra. Debemos comer esa palabra como se come el manjar más delicioso. Para nuestro pesar, sabemos que eso no siempre ha sido así. Y que Dios ha tenido grandes luchas con nosotros. Dios ha tenido grandes enfrentamientos con nosotros para tratar de convencernos que su palabra es y debe ser lo más importante para nosotros, y que no debe haber en nosotros nada que compita con Dios. No debe haber nada en nuestro corazón, en nuestra mente, que sea una competencia con Dios. Dios debe reinar en mi mente. Dios debe reinar en nuestros corazones. No debe haber competencia con Dios. Él debe tener el primer lugar. Eso no es solamente palabras, hermano. Estas no solamente son palabras. Esa es una realidad. Esa es la realidad que debe acontecer con nosotros. No hay duda alguna que cuando la Biblia habla de alimento, cuando la Biblia habla de alimento para su pueblo, no se está refiriendo a otra cosa más que a la palabra de Dios. Ese es el alimento. El alimento de la palabra de Dios, la que sale de la boca, es la declaración de que nosotros somos justos. Vamos a leer Juan 6:27, donde nos dice el Señor Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Cuál es ese alimento que el Hijo del Hombre nos dio? La justificación por su obra redentora en la cruz del Calvario. Dios nos dio ese alimento, esa palabra de que somos justos. Él nos declaró a nosotros justos. El Señor nos declara a nosotros justos, y ese es nuestro alimento. Esa palabra debemos creerla, debemos digerirla, debemos comerla. Él dice que Él es la palabra, porque a este señaló Dios el Padre. Continúa Juan diciendo en relación a quién es el Señor Jesús, y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese es el pan que descendió del cielo, refiriéndose al maná. Es el alimento que Dios determinó, es el alimento que Dios señaló, que Dios asignó para su pueblo. El maná no fue el pueblo el que asignó el alimento para sí. Ellos no dijeron: nosotros vamos a comer maná. No, fue Dios el que les dijo: ustedes van a comer maná, y esta es la comida que yo designo para ustedes, para que ella es suficientemente nutritiva para ustedes. Y es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros, con su palabra. La palabra es suficientemente nutritiva para nosotros. Ella es la que nos va a dar los nutrientes que necesitamos para crecer, para desarrollarnos como cristianos. Dice Deuteronomios 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conociste, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca vivirá el hombre. O sea, de la palabra del Señor. Ustedes ven cómo la palabra de Dios es asociada con el alimento diario. Hermanos, lo más importante es nuestra vida espiritual, no nuestra vida carnal, no nuestra vida terrenal, no nuestra vida física. Entonces debemos ser más diligentes en buscar el alimento espiritual, más que el alimento físico, más que el alimento material. Uno de los grandes ejemplos del rechazo que sufre la palabra de Dios por su propio pueblo se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, verso 4, donde nos dice: después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dice, uno de los problemas que encontramos con los alimentos materiales, con los alimentos físicos, es que no importa cuán deliciosos sean, no importa cuán bien sepan, una vez que nosotros comemos de lo mismo todos los días, nos hastían, nos aburren, nos cansan.
Y tenemos muchas formas diferentes de comunicar nuestro desagrado por estas comidas. Cuando estamos aburridos con la comida, cuando ya nos estamos hastiados por una comida, muchas veces expresamos nuestra frustración o nuestro descontento con esa comida de diferentes formas. En muchas ocasiones lo hacemos de forma violenta, en otras ocasiones de forma agresiva, ¿verdad? Pero hay ocasiones donde también lo hacemos de una forma diplomática y lo hacemos de forma pasiva. No se nota mucho, pero porque lo tratamos de disimularlo un poco. Decimos que no tenemos hambre, o no tenemos tiempo, o simplemente dejamos la comida en la mesa. Pero esa es la forma que nosotros tenemos de muchas veces de expresar nuestro descontento por el alimento que estamos comiendo. Pero nuestro disgusto por no recibir la clase de alimento que deseamos puede llegar a extremos aún violentos. Muchas veces nos enojamos porque no nos gusta la comida. Y muchas veces lo expresamos de forma violenta cuando no estamos satisfechos con el tipo de alimento. No es que no queremos alimento, sino que no nos gusta ese tipo de alimento, ¿verdad? Vamos a leer en Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Y esta es una actitud muy frecuente en nosotros, donde nuestra actitud muchas veces nos lleva a recordar el pasado. Muchas veces nos rebelamos en contra de la palabra de Dios, y nuestra primera intención es regresar al pasado, a tratar de buscar en el pasado aquellas cosas que nos satisfacían, que nos agradaban, tratando de buscar una alternativa a la palabra del Señor, queriendo satisfacer los deseos de la carne. Tenemos que regresar muchas veces a nuestro pasado, y por eso no es extraño que muchas personas busquen regresar a la vida anterior, porque no le han dado el primer lugar a la palabra. Esa es toda la razón. Dicen los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos estaban recordando. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Esa es la respuesta de ellos. Cuando el alimento no nos gusta, tendemos a culpar ya sea al alimento o al que trae el alimento. Es muy común que aquellos que predicamos la palabra vengamos a ser culpados por la desnutrición muchas veces de nuestros hermanos. Lamentablemente eso es así, pero muchas veces somos culpados por la malnutrición de ellos, porque no hay una consistencia entre ellos y el alimento que se les es dado, de tal manera que no lo encuentran grato para su paladar, así que van y buscan otras alternativas. Eso es un ejemplo del pueblo de Israel. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ustedes ven la expresión de rechazo hacia lo que Dios ha designado para su pueblo. Es una expresión de rechazo. Lamentablemente muchas veces nosotros hacemos esas expresiones también cuando rechazamos la palabra de Dios. Dios dice que el alimento no es el problema. El problema somos nosotros, que nos hastiamos del alimento. Y cuando nos hastiamos del alimento que Dios nos ha asignado, en este caso su palabra, existe muchas veces la posibilidad de que Dios permita que vayamos y experimentemos otras cosas, pero una vez que hayamos experimentado estas cosas, entonces vendrá la disciplina del Señor, como aconteció en el caso cuando ellos pidieron carne. Ellos rechazaron la palabra, no querían la palabra, lo que ellos querían era carne. Ok, era tanta la insistencia que Dios les dio carne, pero después de que Dios les dio carne, entonces vino la disciplina. Muchos murieron en ese caso, en ese tiempo, muchos murieron. Debemos aprender a encontrar gozo y placer en el alimento que Dios nos da, en el alimento que Dios nos ha asignado, el cual es su palabra. Y su palabra es Cristo Jesús. Él es el Logos. Él es la palabra viviente de Dios, es Cristo. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Este
es la palabra de Dios, es Cristo Jesús. Ese es el que nosotros debemos digerir. Él dice, yo soy la palabra, yo soy el pan que descendió del cielo. Es a Cristo, de tal manera que debemos poner en práctica la palabra de Cristo. Debemos vivir la vida de Cristo. Debemos tener a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. No debe estar en segundo ni en tercer lugar. También en el tiempo de los apóstoles existió el mismo problema. Y la iglesia, en la iglesia ocurrían problemas similares que abarcan hasta nuestros días de hoy, donde la palabra de Dios es relegada a un segundo plano. Y no me refiero necesariamente, hermanos, a la predicación desde el púlpito general para todos. Me refiero a la palabra que Dios nos habla de forma individual, donde cada uno debe hacerse responsable de digerir su porción, de digerir las instrucciones que de forma individual Dios nos da a cada uno. Cuando nos vamos a nuestras casas, en nuestro trabajo, en la calle, debemos ser responsables de la palabra que Dios nos da ahí. Lamentable es que muchas veces, en muchas ocasiones se pone de manifiesto que esa palabra no tiene el primer lugar en nuestras vidas. Dios ha sido relegado en muchas ocasiones a un segundo plano y se es manifiesto en nuestra vida. En la poca diligencia que tenemos para poner en práctica las instrucciones que Él nos da. Muchas veces Dios nos da una instrucción, nosotros la escuchamos y la entendemos, pero no la queremos poner por obra. Decimos, bueno, ahorita no es el tiempo que me conviene. Vamos a esperar un tiempo adecuado hasta después. O sea, te escuché, pero voy a hacer la palabra más después. Entonces, 1 Corintios 3:1 nos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Escuchen cuál es la declaración de Pablo aquí. Él tuvo la intención de hablarles como a personas mayores, pero no pudo, sino que tuvo necesariamente que hablarles como a niños. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ni sois capaces todavía, dice. No sabemos cuánto tiempo aconteció hasta que ellos recibieran esta carta de Pablo, pero Pablo entendía que ya era tiempo de que ellos pudieran discernir ciertas cosas. Hasta entonces todavía no eran capaces. Que no nos acontezca a nosotros por no poner la palabra del Señor en primer lugar, no solamente en la iglesia, pero en nuestra vida individual, hermanos. También encontramos otro problema en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 12 y 14, donde nos dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Es inexperto porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Recordemos, hermanos, que Dios nos justifica por creer a esa palabra. Esa es la razón por la cual Dios nos justifica a nosotros. Usted no es justificado por otra cosa, sino por creer a la palabra de Dios, que le justificó, que le libró de sus pecados, que lo declaró justo. Dios nos declaró justos a nosotros, y es alrededor de esa palabra que debe girar nuestra vida. Por la fe en esa palabra debe ser lo principal para nosotros. Esa es nuestra vida. No menospreciemos, hermanos, la palabra del Señor. Que esta sea nuestro alimento favorito y que comamos con gusto y placer el alimento que Dios nos ha asignado a nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer. Hasta entonces, nos vemos en otra ocasión. Amén.